Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Ángeles Godínez, soy médico cirujano y docente de la Escuela Superior de Actopan. En esta ocasión vamos a presentar el tema de anticonceptivos, que está dentro del programa de la asignatura Conocimientos Básicos del Cuerpo Humano en el Propedéutico de Ciencias de la Salud. Está en el bloque 3. Las competencias a desarrollar, como todos ustedes saben, son estas, ya las conocemos. ¿Y cuál es el objetivo? Que todos los alumnos sepan pros y contras sobre el uso de anticoncepción, que se analicen los métodos existentes para que puedan elegir adecuadamente cuál es el que más conviene a sus intereses. Los resultados de aprendizaje. ¿Qué tienen que saber los alumnos? Las principales características de los diferentes métodos anticonceptivos. ¿Qué deben saber hacer? Seleccionar precisamente el método que mejor se adapte a su forma de vida. ¿Y qué tienen que saber ser? Tienen que saber ser responsables para cuidarse en cuanto a su salud sexual. Para iniciar, obviamente tenemos que saber qué es un anticonceptivo, qué es un método anticonceptivo, qué método anticonceptivo conoces, y además cómo se clasifican para poderlos recomendar o para poderlos usar. Para empezar, pues tenemos que definir qué es un anticonceptivo. Es para evitar una concepción. ¿Y qué es una concepción? Es la unión de un espermatozoide con un óvulo que se va a fecundar y posteriormente se va a anidar y dando como consecuencia un embarazo. Los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas? Los protagonistas de nuestro tema de hoy son los espermatozoides y el óvulo. Como ven, los espermatozoides son más pequeños, el óvulo es más grande. Los espermatozoides van a rodear a todo el óvulo y solamente uno de los 5 millones que se expulsan en cada eyaculación es el que va a poder penetrar. Ahora veamos más de cerca cómo es un espermatozoide. Esquemáticamente, el espermatozoide es la cabeza, el cuerpo y la cola. La cola, como todos ustedes saben, se llama flagelo y va a permitir la movilidad del espermatozoide para alcanzar a subir hacia el útero y fecundar al óvulo en la trompa de falopio. Al penetrar al óvulo, únicamente va a entrar la cabeza. El resto se pierde. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a conocer un óvulo. Este es un óvulo. La corona radiada, que siempre va a estar protegiendo al óvulo. La zona pelúcida, que es a donde va a penetrar primero un espermatozoide y ahí va a perder la cola y va a llegar al núcleo para fecundarlo. Ya sabemos que va a aportar la mitad de la carga genética el espermatozoide y la mitad el óvulo. Este es el viaje que lleva aquí va desprendiéndose un óvulo, llega a la fibria, asciende hacia la fibria, al tercio medio, ahí van a llegar los espermatozoides, lo van a rodear, lo van a fecundar, el trayecto va a seguir hacia el útero, hacia el endometrio, que es la capa que lo va a anidar. Ahí están los espermatozoides tratando de penetrar la zona pelúcida. Solamente uno lo va a lograr y, como van a ver, solamente va a penetrar la cabeza, el resto queda fuera. Una vez que la cabeza llega hasta el núcleo, se fusiona y se empieza la duplicación celular. Son 2, 4, 8, 16, 32, 64 y así sucesivamente. Ahí ya se llama mórula. Sigue su camino hacia el útero, va a alcanzar a llegar al endometrio y se va a implantar. También se llama anidación y ahí empieza el proceso del embarazo. En este momento todavía no hay placenta,
el intercambio de sustancias nutritivas y de sangre se da por contacto directo y penetra en un lugar rico en glucógeno. Ese fue el trayecto de nuestro espermatozoide y el óvulo ya fecundado. Entonces, ¿qué es la anticoncepción? Es el conjunto de métodos o sustancias utilizados para evitar un embarazo. Y existen pues, diferentes formas de anticonceptivos, diferentes formas de uso, y los vamos a ver a continuación. Entonces, ¿para qué sirven los anticonceptivos? Su principal función es evitar un embarazo. ¿Cómo lo van a lograr? Puede ser por cuestiones hormonales, puede ser por método de barrera, puede ser porque no llega el ovario al óvulo a fecundarse con el espermatozoide, y también va a regular los ciclos menstruales de la mujer, también va a proteger de enfermedades transmisibles. Algunos métodos nos van a proteger de esto. Todos los métodos anticonceptivos englobados en esta imagen, y ahorita los vamos a ir desglosando uno por uno. ¿Cuál es el mejor anticonceptivo? ¿Cuál es el anticonceptivo ideal? ¿Cuál recomendarían ustedes en este momento? Bueno, para saber recomendar un anticonceptivo, lo importante es decir que el mejor anticonceptivo es el que se adapta a cada pareja o a cada paciente. Si yo como médico le prescribo a una paciente inyectables como método anticonceptivo, me va a decir, híjole doctor, es que me dan mucho miedo las inyecciones, pues no se la va a poner. Si le digo, se va a tomar una pastillita todos los días, híjole, soy bien olvidadizo. Entonces, tenemos que adaptar el anticonceptivo a las necesidades de cada pareja o de cada paciente. ¿Cuántos métodos anticonceptivos hay? Muchos. Sin embargo, los vamos a dividir de la siguiente manera. Existen los métodos anticonceptivos naturales, los métodos anticonceptivos de barrera, los hormonales, los dispositivos intrauterinos o implantes, los quirúrgicos o definitivos y los de emergencia. Dentro de los métodos naturales están el método del ritmo y el coito interrumpido. Estos se basan en la función hormonal de cada mujer, en sus ciclos hormonales o sus ciclos menstruales. Comencemos con el método del ritmo. Yo sé muy bien que esa chamaca es un peligro mortal, que problemas y disgustos no me van a faltar. Este método de ritmo no, este ritmo no. Vamos a verlo ahora, cómo debe de ser. El método del ritmo se basa precisamente en el ciclo menstrual de la mujer. Entendamos que la mujer no es fértil todo el mes, sino únicamente 5 días al mes. A partir de su primer día de menstruación, empieza el ciclo menstrual. Dura 28 días en condiciones normales o en mujeres muy regulares dura 28 días. El día 14 es el día de la ovulación, lo que vimos en el video. Es cuando se desprende el óvulo y va con su ascenso. Entonces, el día fértil de cada mujer es su día 14 de la menstruación, no el día calendario. Se recomienda tener precauciones 3 días antes y 3 días después de la ovulación para evitar un embarazo, ya que el óvulo tiene más o menos 2 o 3 días de duración o de vida, y los espermatozoides igual. Entonces, si los espermatozoides están ahí a la casa del óvulo 2 días antes, todavía lo pueden fecundar. Por eso se requiere o se solicita que sean 3 días antes y 3 días después de la ovulación, tener precauciones. Utilizar algún otro método anticonceptivo si se tienen relaciones sexuales en esos días, y si no, bueno, solamente esos días. Este método es obviamente muy natural, muy fisiológico, pero solo está recomendado cuando la mujer es regular en sus ciclos, que son sus ciclos de 28 días, porque hay mujeres que tienen ciclos muy irregulares, entonces no sabríamos exactamente cuándo es su ovulación y podría haber embarazo. La ventaja: no requiere de mayor inversión, más que un calendario y una pluma para estar anotando, y no va a alterar en nada a la fisiología de la mujer. El coito interrumpido consiste en retirar el pene de la vagina
momentos antes de la eyaculación. Sin embargo, no es un método seguro, no se recomienda porque puede haber escape de espermatozoides previo a la eyaculación y bueno, pues entonces sí harían lo suyo los espermatozoides de llegar hasta el óvulo y fecundarlo. Tiene muy baja efectividad. Cabe mencionar que estos dos métodos que acabamos de decir no van a protegerlos de enfermedades de transmisión sexual. Los métodos de barrera son los que van a impedir el paso de los espermatozoides hacia la vagina o hacia el útero para llegar a fecundar al óvulo. Dentro de los métodos de barrera está el condón masculino, está el condón femenino, hay espumas espermaticidas, hay un anillo vaginal, que en general son efectivos, sin embargo tienen sus ventajas y sus desventajas. Hablemos primero del condón masculino. El condón masculino, también conocido como preservativo, está hecho de látex, se debe de colocar desde antes de la relación sexual, cuando el pene está erguido, y debe de cubrir totalmente todo el pene, desde la punta hasta su base. Se debe de manejar con precaución. Este método anticonceptivo sí nos va a prevenir enfermedades de transmisión sexual y, bueno, pues también es económico, de fácil adquisición y es el método más utilizado cuando no es una pareja estable. Aquí la manera de cómo utilizarlo: se debe de abrir el sobre con cuidado, no se deben de utilizar los dientes, no se deben de utilizar tijeras porque lo pueden romper, lo pueden lesionar. Hay que fijarse la fecha de caducidad, que no esté caducado. No hay que traerlo en la cartera porque el calor y la presión lo puede romper y entonces ya no va a funcionar, puede haber escape de espermatozoides. La ventaja, como les decía, es de fácil adquisición, se pone fácilmente, se desecha fácilmente y solamente está contraindicado en personas que son alérgicas al látex. Le puede provocar una reacción alérgica. ¿Cuántos tipos de condones conocen? Pues existen de varios, hay con sabor, con olor, con textura, con figura. Ese ya es a gusto de cada quien. Es importante que sepan que existen, pero lo más importante es que lo usen, si es que lo van a usar, con todas las reglas que aquí les explicamos. No debe de estar caducado, no debe estar roto, en fin, lo que ya les mencioné hace un momento. El condón femenino brinda más protección que el condón masculino con respecto a enfermedades de transmisión sexual. Este lo pueden utilizar personas que son alérgicas al látex, ya que está hecho de poliuretano. Es más grueso, es más grande, como lo ven ahí en la imagen. Tiene dos anillos, uno interior que va pegado al útero, uno exterior que cubre el introito vaginal y la vulva, y por eso brinda más protección, porque cubre más parte de piel, más parte de la anatomía de la mujer. Vienen lubricados para que para que no haya molestias al hacer la penetración. La desventaja: es más caro que el condón masculino, no se adquiere en las farmacias, no lo venden en las farmacias, no entiendo el por qué, pero bueno, si lo consiguen es un excelente método anticonceptivo que les va a proteger más para evitar el embarazo y contra las enfermedades de transmisión sexual. El material, pues ya se los había mencionado, está hecho de poliuretano, está lubricado y es muy seguro. Y esta es la forma como se coloca y como se vería. En rojito es el útero, el cervix, el canal vaginal y la vulva. ¿Sí? Se desecha igual que el condón masculino, es para una sola vez y bueno, no es lavable, no es reutilizable. Otra categoría de anticonceptivos son los hormonales, y estos van a funcionar en base a las hormonas femeninas, que son los estrógenos y los progestágenos. ¿Qué van a hacer? Van a impedir una ovulación, van a regular el ciclo, van a disminuir la cantidad de sangrado y en algunas pacientes les disminuye los cólicos menstruales.
Los hormonales hay inyectables, hay tomados, orales, y hay en parches anticonceptivos. Ahorita los vamos a ir viendo. Los implantes también están catalogados como los hormonales porque son, lo vamos a ver más adelante, son implantes que van liberando hormonas. La ventaja del método anticonceptivo hormonal, cualquiera de su presentación, es que son muy seguros, tienen un 99% de eficacia cuando se utilizan adecuadamente. Se utiliza generalmente en personas con una vida sexual activa, que ya tienen más periodicidad en sus relaciones, que son parejas estables y tienen la ventaja que son de fácil adquisición. La recomendación, antes de usar hormonales o antes de utilizar algún método anticonceptivo, sí consulten a su médico para que él les sugiera cuál es el método anticonceptivo ideal. Pero además, cuando se utilizan hormonales, cuando se colocan dispositivos, hay que hacer un examen médico minucioso, que no haya problemas en los senos, que no haya problemas en el cuello de la matriz o cervix. Esa es la importancia de utilizar un método anticonceptivo hormonal. Los implantes subcutáneos liberan hormonas, tienen una duración de 3 años. Esto se recomienda, como les mencionaba, para pacientes estables que ya no quieren tener hijos, cuando menos por un periodo de 3 años. No son económicos, son un poquito caros, pero bueno, por eso se recomienda para 3 años. Si hacen cuentas, en 3 años pues sí vale la inversión. Se coloca en la cara interna del brazo en el que ocupe menos la paciente. Si la paciente es diestra, se coloca en el brazo izquierdo. Esto es con el fin de que no lo mueva tanto y no se vaya a desplazar el implante. ¿Qué necesitamos para poner un implante? Aquí nos dice cómo se debe de utilizar. Primero tenemos que elegir a la paciente, que la paciente tenga todos sus exámenes en orden, explicarle el procedimiento, se coloca a la paciente en posición cómoda, se le pone un poquito de anestésico porque si es se tiene que hacer un pequeño cortecito en la piel para introducir el aplicador, se introduce el aplicador y se coloca un vendaje. Aquí vamos a ver un video, ahí le están poniendo anestésico con una jeringa, las que se utilizan para insulina, es una aguja muy pequeñita, muy angostita, muy delgadita. Ponen gilocaína, que es lo que más se utiliza. Lidocaína es el nombre genérico. Si se fijan, la paciente está con el brazo extendido hacia atrás, se ve la cara interna de su brazo. Ahí están con el aplicador, que es como una aguja, se llama trocar. Se introduce subdérmico por abajito de la piel. Eso ustedes ya saben, las capas de la piel, ya saben cuáles son, cómo son. Una vez introducido el implante, se procede a disparar para dejar el implante, que como vieron en la imagen anterior, es un cilindrito pequeño de 6 milímetros de longitud por medio milímetro de espesor. Una vez colocado el implante, queda, como ahí dice, un puntito pequeñito, se coloca un vendaje y se le pide a la paciente que ese día no haga esfuerzos. Cabe mencionar que para retirar este implante, igual se le tiene que colocar un poquito de anestésico, se abre con un bisturí un pequeño orificio y se extrae. Estos son los aditamentos que se emplean para colocarlo, el trocar y todos los que ahí dicen. El parche transdérmico es otra manera de administrar hormonales a los pacientes. Este parchecito se coloca a partir del primer día de menstruación, un parche cada semana. Se coloca durante 3 semanas y una semana de descanso. En esa semana de descanso ya no hay peligro de embarazo, por eso se sugiere una semana de descanso. Es muy práctico, no duele. A veces llega a causar un poquito de prurito o comezón en el área de aplicación. Se recomienda que se aplique, como ahí lo ven, en la pompa, en el brazo, en la espalda, en el abdomen, pero nunca en los senos por la liberación de hormonas.
Si este parchecito se llega a desprender días antes de que se toque su cambio, se tiene que poner uno nuevo y cambiarse a los 7 días como estaba establecido. No cambia la periodicidad. Es muy seguro, es muy práctico, es muy discreto. Por eso se sugiere colocarlo en lugares donde no estén expuestos a la vista del público. El dispositivo intrauterino o DIU hay de dos tipos. Hay uno que tiene un alambre de cobre, que ese va a impedir que haya fecundación o haya anidación por irritación del endometrio, y hay uno que tiene hormonas que también se van liberando paulatinamente. El primero que les digo tiene una duración hasta de 10 años, el segundo dura de 3 a 5 años. También es recomendable para personas, para mujeres que no deseen un embarazo a corto plazo. Se tiene que hacer un examen. Esta es la aplicación de un dispositivo. Ahí vemos la vulva, un espejo vaginal. Al fondo vamos a ver eso brillosito blanco, es el cérvix o cuello de la matriz o del útero. Se pinza con una pinza de POSI para horizontalizarlo y se puede aplicar mejor. Lo jalan un poco. Se mete un histerómetro, es para medir la cavidad uterina desde el cérvix hasta el fondo. El aplicador del dispositivo trae un tope, entonces dependiendo la medida que nos dé el histerómetro es el tope que vamos a poner. Aquí está el tope que les menciono. Aquí adentro lleva el dispositivo y lo van disparando, lo van aplicando. Se extienden los brazos, se termina de introducir el aplicador, se retiran y acá abajo van a ver unos hilitos de un monofilamento, que esto es para retirarlo cuando ya sea, cuando así lo decida la paciente. Este es el material que se emplea, una pinza de POSI, como les decía, tijeras, pinzas, gasas, histerómetro y un espejo vaginal. Es bien importante que antes de poner un dispositivo intrauterino, la paciente se haga una citología cervicovaginal, mejor conocida como Papa Nicolau, porque los hilitos que quedan ahí, las riendas, pueden irritar un poquito el cérvix, y si ya hay alguna lesión premaligna, pues se puede agudizar. Entonces, primeramente su citología cervicovaginal y después la aplicación de su dispositivo. El dispositivo se revisa a los 6 meses de su aplicación, que los hilos sigan en su lugar, y después se revisa cada año y al mismo tiempo se realiza citología cervicovaginal. Es un método anticonceptivo muy seguro. Un inconveniente: no evita los embarazos extrauterinos que llegan a ocurrir. Recuerden la migración que vimos que hace el óvulo fecundado. Muchas veces se fecunda el óvulo en la trompa de falopio, donde debe de ser, pero ya no avanza y ahí ocurre su nidación. Obviamente son embarazos que no llegan a la finalización porque la trompa no es suficiente para contener un embarazo, se rompe y es un sangrado que representa una urgencia y hay que operar a la mujer. Ese es el único inconveniente de este dispositivo, pero su frecuencia de embarazos extrauterinos es muy baja, así que también ténganle confianza si es que es uno de los métodos de elección. Los métodos quirúrgicos o definitivos es cerrar el paso de los espermatozoides o del óvulo. En los varones estuvo un tiempo muy de moda la vasectomía sin bisturí. Es la caricatura que vemos así, pero no es así, no se espanten, chicos. Esto se hace con un poco de anestesia, se hace una incisión en el escroto de cada lado, se liga el cordón espermático, como aquí lo estamos viendo, y se separan. ¿Qué pasa con los espermatozoides que ya no van a subir? Se forman en el testículo, ascienden por el conducto espermático, se guardan en las vesículas seminales y la próstata se encarga de distribuirlos. Entonces, ¿qué pasa? Pues se van perdiendo, se van quedando ahí almacenados en el tubo y al perder su efectividad no pasa nada ahí. Es conveniente que después de una vasectomía el paciente siga teniendo o los pacientes sigan teniendo otro método anticonceptivo, ya que los que pasaron y están en las vesículas seminales o están en la próstata pueden fecundar un óvulo.
Entonces es recomendable que durante 6 meses utilicen otro método anticonceptivo. Se hace una espermatobioscopía directa a los 6 meses para ver que ya no hay espermatozoides. Si todavía hay espermatozoides, se recomiendan otros 3 meses volver a repetir el estudio, y hasta que salga negativo, entonces sí ya le decimos al paciente, ya está usted estéril. La oclusión tubaria bilateral o salpingoclasia o ligadura de trompas son los nombres con los que se conoce. Esto se hace en la mujer. Generalmente se aprovecha después de un parto, de una cesárea, que la paciente ya no quiere tener más bebés, pues se aprovecha para hacer la ligadura. Es un procedimiento muy similar al de la vasectomía. Aquí se ligan las trompitas, se cortan y evitan el paso de los óvulos y de los espermatozoides. Entonces es también un método muy seguro. Son definitivos los quirúrgicos. Aunque se puede volver a recanalizar los conductos, no hay una seguridad de que puedan embarazarse nuevamente. Y bueno, pues al final, la anticoncepción de emergencia. Como su nombre lo indica, solo se ocupa en emergencia. Esto es, que falló algún otro método anticonceptivo, se les olvidó la pastillita, se rompió el preservativo, se salió el dispositivo y desafortunadamente también cuando llega a ocurrir una violación. Es un método que, vuelvo, su nombre lo indica, de emergencia. No lo utilicen como método convencional. Como método convencional tiene muchas fallas. ¿Y qué es lo que hace esta píldora anticonceptiva? Primero, no debe de usarse como método anticonceptivo habitual. Puede ocasionar trastornos hormonales muy severos si lo utilizan así. Sin embargo, es un método seguro como anticoncepción. Se debe de tomar antes de las 72 horas posteriores a la relación sexual, sin protección o con o sin consentimiento. ¿Qué es lo que hace esta píldora? Son hormonales de dosis alta. ¿Qué van a hacer? Primero, pueden impedir que haya una ovulación. Al no haber ovulación, obviamente ya no va a haber fecundación. Puede impedir también el ascenso del óvulo hacia la trompa porque disminuye la movilidad de las trompas. Adelgaza el endometrio, esto es el nido a donde va a depositarse ya la mórula, ya no va a ser suficiente y no va a dejar que haya un embarazo. También hace que el moco cervical sea más grueso y por lo tanto va a impedir el paso de los espermatozoides hacia el útero y hacia las trompas. Y bueno, chicos, pues ¿tienen alguna pregunta? Es importante que vean esta guía. ¿Sí sabían cuál método elegir? ¿Están pensando en utilizar algún método anticonceptivo? Pues aquí tenemos todo lo que hemos hablado, de un solo uso, para semanas, cada mes, para años y el permanente. Insisto, no hay un método anticonceptivo ideal. Los ideales son los pacientes responsables que lo van a usar cuando sea necesario. Y bueno, al final podemos decir, cada quien decide sobre su sexualidad, cada quien decide qué método anticonceptivo usar y cada quien decide cómo cuidarse. Recuerden que los métodos anticonceptivos no solamente van a impedir un embarazo, sino que también algunos nos van a ayudar a prevenir enfermedades de transmisión sexual. Vivan su sexualidad con mucha responsabilidad. Muchas gracias.